Buenas tardes, queridos estudiantes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es solubilidad. Recuerden que ya habíamos visto gran parte de este tema con unidades de concentración, entonces vamos a abordar el tema de solubilidad. Bueno, ¿a qué hace referencia la solubilidad? La solubilidad hace referencia a la capacidad física que tienen las sustancias en solubilizarse en un líquido. Es decir, que ya aquí estamos hablando inicialmente de una mezcla sólido-líquido que después tiene la capacidad de disolverse y formarme una solución homogénea bajo unos parámetros que vamos a tratar en esta presentación, ¿cierto? Entonces, solubilidad es la capacidad máxima que tiene una sustancia en disolverse en otra formando soluciones homogéneas. Bueno, entonces voy a poner en contexto el tema con dos ejemplos. La sal, reconocemos que la sal se puede disolver en el agua, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto? Es decir, yo puedo sobrepasar la cantidad de soluto en determinado volumen de agua y solamente más solubilizar una parte, el resto de la sal que no alcanza a solubilizar se va para el fondo del recipiente, ¿cierto? Entonces, es reconocer una capacidad. Todos hemos hecho también en casa el experimento cotidiano de preparar Milo o Chocolisto. Y se puede hacer de dos formas, en leche fría y en leche caliente, reconociendo también que es mucho más fácil disolver el Milo en leche caliente. Y no es el único factor que la puede afectar, también la agitación, porque podríamos realizar Milo en leche fría y agitarlo en la licuadora. Pero reconocer entonces inicialmente dos factores que son, uno, la agitación y dos, la temperatura. En esta presentación nos vamos a dirigir solamente a la temperatura, ¿cierto? Entonces aquí puse dos sustancias, las cuales son solubles en agua, pero pusimos también aquí el dato de la temperatura. Estos son datos experimentales los cuales se pueden encontrar en internet. Entonces, cuando se les dé un ejercicio, ustedes tienen la posibilidad de corroborar todos estos datos en internet. Y ahorita les enseño a manejar las curvas. Bueno, acá reconocemos que la sal, que ambas sustancias aumentan la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. La sal, entonces vemos que de 0 grados, que aumenta a 35.7 gramos, siempre va a ser la comparación en 100 mililitros de agua, muchachos, para que lo tengamos en cuenta. Siempre estos datos de solubilidad van a ser en 100 mililitros de agua o 100 mililitros de solvente, pero generalmente lo trabajamos con agua. Entonces podemos ver que de 0 a 100 aumentó de 35.7 a 39.8, aumentó la solubilidad. Pero si comparamos con el hidróxido de calcio, es mucho más sensible. Miremos que de 0 a 100 grados pasó de 13.3 a 246, es decir, aumentó casi 233 gramos más en solamente 100 mililitros de agua. Es reconocer esto, ¿listo? Entonces, vamos a ver las tres soluciones que se pueden formar en una mezcla que se esté preparando. Reconozcamos entonces que la solubilidad de la sal es de 36 gramos en 100 mililitros de agua. Esa es la capacidad máxima que puede disolver el agua de sal, pero a esta temperatura, a 20 grados. Entonces, solución insaturada es aquella donde la cantidad de solvente puede disolver más soluto. Es decir, se forman soluciones poco concentradas y forma una solución homogénea. La saturada es aquella que tiene la cantidad máxima de soluto que puede disolver. Es decir, esta de acá, la solubilidad de esta, es decir, esta es la capacidad máxima que puede disolver. Este es un valor de una solución saturada. También tenemos la solución sobresaturada. La sobresaturada es aquella que tiene más soluto del que puede disolver. Es decir, en este caso me disuelve 36, yo cualquier cantidad superior a 36, digamos, si he hecho 38, me disuelve 36 y 2 gramos irían en el precipitado, en el fondo del recipiente en el cual se tiene. Bueno, entonces miremos dos ejemplos. Voy a tomar como referencia el dato anterior, de la diapositiva anterior, que es este, 36 gramos en 100 mililitros de agua, la solubilidad de la sal. Tenemos en estos tres recipientes 100, en cada uno 100 mililitros de agua. En el primero está adicionando 20 gramos. La pregunta es, ¿se disuelve o no se disuelve? Obvio que se va a disolver debido a que tengo una menor cantidad de la que puede disolver. Entonces sería una solución insaturada porque aún podría disolver
16 gramos más. Paso a la segunda, son 100 mililitros y tengo 36, es decir, tengo el valor exacto. Como tengo el valor exacto, en este caso, pues es una solución saturada que tiene el máximo. Y en esta adicioné 56, es decir, supero esta capacidad. Me disuelve 36 y esto que vemos en el fondo es el precipitado, que serían en este caso 20 gramos de sal. Esos son los tres tipos de soluciones. Ahora miremoslo en un ejercicio. Entonces dice el siguiente ejercicio. Un estudiante quiere disolver 420 gramos de nitrato de potasio en 1420 mililitros de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué tipo de solución preparó el estudiante? Es decir, preparó una solución insaturada, sobresaturada o saturada. Para poder responder esta pregunta, yo lo que requiero es conocer el factor de solubilidad a esta misma temperatura. Yo no puedo compararla con 25, 30, no. Tengo que buscar en internet o en una de las gráficas cuál es la solubilidad de este compuesto a 20 grados. Yo la busqué y pueden corroborarlo también ustedes. La solubilidad en internet dice la solubilidad de este compuesto es de 20.9 gramos en 100 mililitros de agua a una temperatura de 20 grados. Es decir, que esta es la máxima cantidad que se puede disolver en 100 mililitros a esta temperatura. Listo. Entonces este va a ser, por decirlo así, nuestro factor de conversión. Miremos entonces que para ello yo planteo, independientemente, porque se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Entonces miremos. Yo siempre planteo que 20.9 gramos se disuelven exactamente en 100 mililitros de agua. Aquí cogí los 420 gramos que da el ejercicio, es decir, 420 gramos de nitrato de potasio, ¿en qué cantidad de agua se puede disolver? ¿Cierto? Es una regla de 3. Entonces, planteo la regla de 3. Recordemos que todo lo que esté diagonal se multiplica y todo lo que esté cruzado a la X va a dividir. Operamos, cancelamos unidades y me da que requiere 420 gramos de nitrato de potasio, requieren exactamente 2009.5 mililitros de agua, pero el estudiante no le echó esa cantidad, es decir, le echó una menor cantidad de la que se requiere esto y le tiene una menor cantidad de agua. Como no cumple con la cantidad de agua, va a ser una solución sobresaturada, no va a ser capaz de solubilizarlo. Entonces, pasemos a la otra forma con la cual se puede realizar. Parto de igual forma de la relación que 20.9 gramos de nitrato de potasio se disuelven en 100 mililitros de agua. Ahora digo que 1420 mililitros de agua, que es lo que tenía el estudiante, ¿qué cantidad de esta sal me puede disolver? Hacemos la regla de 3 y me dice que puede disolver exactamente 296.78 gramos de nitrato de potasio, pero él no le echó esta cantidad, sino que le echó más de lo que me podía disolver. Entonces lo denomino una solución sobresaturada. Bueno, las curvas de solubilidad, como ustedes ya se leyeron la guía, entonces sabemos que es una relación que existe entre, en este caso que estamos analizando, temperatura y cantidad de solutos. La gráfica siempre me va a representar esta línea. Esta línea, cualquier punto que yo escoja sobre esta línea, es un punto de una solución saturada. Es decir, que yo podría, también para resolver los ejercicios, verificar qué temperatura tiene la sustancia. Si me dicen 50, entonces tocar la línea, buscar un punto saturado y determinar la cantidad de soluto que se pueden disolver en 100 mililitros o 100 gramos de agua. Ahorita les muestro cómo. Y cualquier punto por encima sería una solución sobresaturada y cualquier punto por debajo sería una solución insaturada. Pero miremoslo entonces aquí con tres curvas de solubilidad. En una sola gráfica yo puedo poner cierta cantidad de curvas de solubilidad de diferentes compuestos. En este caso tenemos 3 para compararlos, ¿cierto? En el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos, ojo con esto muchachos, los gramos de soluto que pueden disolverse en 100 mililitros de agua. Siempre va a ser 100 mililitros o en 100 gramos de agua, como la densidad del agua es 1, entonces pues va a ser lo mismo. Bueno, entonces miremos.
Acá en la siguiente diapositiva me dice, ¿cuál es el compuesto que tiene mayor solubilidad? Entonces, pues para reconocer la solubilidad, la mayor cantidad, recordemos que estos son gramos de soluto que se disuelven en 100 mililitros de agua, pues reconocemos que de las tres, que llegue hasta lo más alto o la más alta, sería el que tiene la mayor cantidad de solutos en 100 mililitros. Es decir, que en este caso el nitrato de potasio es el que tiene mayor solubilidad. A 60 grados centígrados puede disolver 110 gramos de ese compuesto en 100 mililitros de agua. ¿Cuál es el que tiene menor solubilidad? El que tiene menor solubilidad va a ser el cloruro de sodio, porque vemos que de 0 a 100 tiene una variación muy baja, casi insignificante. Pero reconocemos, este sería el segundo y este sería el tercero. Miremos el siguiente. ¿A qué temperatura el sulfato de cobre y el cloruro de sodio solubilizan la misma cantidad de soluto? Entonces, sulfato de cobre y cloruro de sodio. Estos dos, ¿a qué temperatura me disuelven la misma cantidad de soluto? ¿Qué tendría que hacer yo? Verificar dónde se me cruzan estas dos líneas. Reconocemos este punto. Entonces, si reconocemos este punto, vamos a ver que sería más o menos. Entonces, tocamos acá el punto, interpolamos, que me quedaría como 40, 50, como 57 grados centígrados y inmediatamente me voy para el otro eje. Me disculpan las rayitas que no me queden muy derechas, pero ustedes sabrán, acá tocan este eje, serían 35 gramos, ¿cierto? A una temperatura de 57 grados centígrados se disuelven 35 gramos en 100 mililitros de agua. Esa sería una forma de cómo interpretar las curvas de solubilidad. Si yo hago la siguiente pregunta, muchachos, para que analicemos. ¿Cuál de los compuestos tiene menor variación de solubilidad cuando aumenta la temperatura? Pues es la que tenga un menor cambio en este eje. En este caso reconocemos que es el cloruro de sodio. Y dejo el siguiente ejercicio. Un estudiante disuelve 470 gramos de nitrato de potasio en 880 mililitros de agua a una temperatura de 50 grados centígrados. ¿Qué tipo de solución preparó? Y la otra pregunta, ¿qué procedimiento debe realizar para convertir la mezcla en una saturada? Al parecer nos debe dar insaturada o sobresaturada. ¿Qué debo hacer yo para poder resolver el ejercicio? Acá ya me están dando una temperatura a la cual se preparó esta mezcla. Entonces me dicen nitrato de potasio, vamos a mirar a 50 grados. El nitrato de potasio, 50 grados, está aquí en este punto. Subo por toda esta línea hasta tocar la gráfica que me demuestre un punto de saturación. Inmediatamente me voy para el otro eje y me da que a una temperatura de 50 grados el nitrato de potasio solubiliza 80 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Es decir, repito nuevamente, 80 gramos de nitrato de potasio se disuelven en 100 mililitros de agua a una temperatura de 50 grados. Esa relación la vamos a tener presente para resolver el ejercicio, el cual les saldrá en el video adjuntado en la plataforma. Hasta luego, muchachos, espero que haya quedado claro la temática y si tienen dudas nos vemos por los canales o las vías las cuales dijimos que íbamos a tener para la asignatura.